30 de octubre, 40 años de democracia ininterrumpida. Después de más de 7 años de dictadura, el 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente. Ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito, expresó entonces Raúl Ricardo Alfonsín, el flamante presidente electo. Es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre y de los argentinos. Este día en que recibimos el saludo alborozado de la democracia del mundo y muy particularmente de la democracia de los países de América Latina, como la de Uruguay, como la de Paraguay, este día debe ser reconocido por los argentinos como el Día de Todos. Acá hemos ido a una elección. Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos, dijo Alfonsín aquel histórico 30 de octubre de 1983, el día de la restauración de la democracia. En aquellos comicios de 1983 triunfó la fórmula de la Unión Cívica Radical, UCR, compuesta por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, que se impuso sobre la del peronismo, que integraban Ítalo Luder y Deolindo Felipe Vitell. La UCR obtuvo casi el 52% de los votos y ganó la presidencia. Para escribir un nuevo capítulo en la historia nacional, a partir del 10 de diciembre de ese mismo año, 30 de octubre de 1983. La participación en esa elección fue masiva y nadie quería dejar de votar y de ser protagonista de ese momento histórico. El pueblo salió a las calles de todo el país a festejar. Solo en el obelisco de Buenos Aires se juntaron 1,5 millones de personas. En ese entonces las mesas no eran mixtas. En las filas muy extensas nadie se molestaba por la demora. Valía la pena esperar. A la muchedumbre con ansias de dejar atrás a la sombra de la dictadura cívico-militar se le sumaba unos nuevos protagonistas, niños y niñas asombrados y divertidos que la acompañaban a votar a sus padres y madres. A las 18 horas, los canales de televisión abrieron sus transmisiones. En ATC, Roberto Maidana y Mónica Gutiérrez, entre otros periodistas, se disponían a encabezar una transmisión de casi 12 horas. Después hubo que esperar bastante para saber los resultados de las primeras mesas. El centro de cómputo se instaló en el Centro Cultural de San Martín, un lugar que poco después volvería a ser sede de una instancia vital para la democracia argentina, y su consolidación allí durante 280 días funcionó la Comisión Nación sobre Desaparición de Personas, CONADEP. Alfonsín, su familia, parte de su equipo y el candidato a vicepresidente, Víctor Martínez, recién arribado de Córdoba, donde había votado, se instalaron en Boulogne, en la quinta del empresario Alfredo Odoricio. Allí recibían llamados telefónicos y miraban la televisión anotando cada resultado parcial. Ítalo Luder estaba en el edificio de Reconquista al 1000 en el que había montado su búnker. Allí esperarían el entusiasmo y la euforia inicial. Fueron mutando en cautela y silencioso ominoso. Una vez más sonó el teléfono, en la quinta del Boulogne. ¿Y quién atendió? Supuso que se trataba de una broma. Era alguien de presidencia que se ponía a disposición, que establecía la custodia oficial para el nuevo presidente. Dijo eso, presidente. En ese momento, Alfonsín, su familia y sus hombres se convencieron del triunfo. El nuevo presidente decidió ir a la Casa Radical, a la sede de su partido, en donde había sido congregado una multitud. Al día siguiente, Luder, el candidato justicialista, visitó a Alfonsín y lo felicitó por su victoria. El radical de inmediato le hizo una generosa oferta de ser presidente de la Corte Suprema. Luder declinó la respuesta, pero sugirió el nombre de Enrique Petraccio. A tan solo 3 días de haber comenzado el mandato, Alfonsín decretó lo que sería otro de los hechos históricos más movilizantes de la Argentina.
de la Argentina. El juicio a los miembros de las 3 juntas militares que usurparon el poder en 1976. Con el retorno de la democracia, la cultura vivió un momento único y muchos artistas e intelectuales comenzaron a volver del exilio. Mercedes Sosa, por ejemplo, que empezó a grabar colaboraciones con otros músicos, como León Gieco, Víctor Heredia y Fito Páez. El teatro abrió espacios en los que se presentan distintas obras y actividades culturales, entre ellos el teatro abierto, el Café Einstein y el Paracultural, y el cine estrenaba películas contextualizadas, históricamente como la historia oficial de Luis Puenzo, ganadora del premio Oscar a la mejor película extranjera en 1985. Cuando recordamos 40 años de democracia que se cumplió en el año 2023, tenemos que hablar un poquito para contextualizar este proceso de lo que ocurrió antes. Veníamos de un proceso democrático muy inestable, con muchos inconvenientes, tanto en lo social, en lo económico, sobre todo en lo político, que llevan a que se desencadene un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Esta situación hizo que se iniciara un proceso, el proceso quizás más oscuro de la historia argentina, que tuvo que ver con la supresión de libertades, desaparición de personas, endeudamiento del país como nunca antes había sucedido. Bueno, caracterizó a esta etapa que se extendió desde 1976 a 1982-83, cuando se da el proceso de transición, y que puede recordarse como una de las etapas más oscuras dentro de la historia argentina. Se inicia un proceso democrático en 1983 que se extendió por primera vez también en la historia argentina sin interrupción por 40 años. Una democracia con muchas debilidades aún, si bien podemos decir que son 40 años ininterrumpidos, tenemos una democracia con muchos vicios, tenemos grupos consolidados, tenemos una democracia en algunos aspectos tergiversado, por denominarlo de alguna manera, que hicieron que determinados grupos se consoliden. Una democracia plena todavía está en construcción. Hay deudas sociales, como por ejemplo en lo económico, en lo educativo. Hay una política exterior de la Argentina que aún no se define, una política exterior que reclama de manera urgente una definición coherente de las autoridades, que no se modifique, aunque se modifique el gobierno nacional. Hay una relación con los países de la región que también llama a la unidad, a la búsqueda de objetivos en común. Argentina pareciera que va por otro camino si comparamos con las decisiones y con las miradas del contexto internacional que tienen los otros países de la región. En cuanto a lo económico, hay una gran deuda. Se acentuó la pobreza, el 40% de la población se encuentra en la línea o por debajo de la línea de pobreza según determinados indicadores. Los grupos más vulnerables, como siempre, son los niños, niñas, adolescentes. Tenemos los chicos en cuyo contexto el porcentaje de pobres se incrementó. Hoy hay que mirar a la Argentina desde una visión general, a resolver cuestiones económicas, políticas, ambientales. No nos olvidemos que en el aspecto ambiental el calentamiento global viene a influir de manera muy fuerte, trayendo efectos negativos en la economía argentina si nosotros pensamos que uno de los principales ingresos de la Argentina es el sector de la agroindustria. 1983 marcó también para la Argentina el inicio de una etapa donde un gobierno a cargo del demócrata Raúl Ricardo Alfonsín hace algo realmente impensado hasta el momento, que es juzgar a la Junta de Gobierno que tuvo a su cargo el proceso que se extendió desde 1976 a 1983 en nuestro país. También hay que resaltar
la incorporación de Argentina a las convenciones internacionales de derechos humanos, que por acuerdo político después, con la reforma constitucional de 1994, se va a incorporar a nuestra Constitución una serie de derechos humanos sobre todo, pero una serie de convenciones con carácter constitucional, con rango constitucional, que hace que se amplíen los derechos como nunca antes había sucedido en nuestro país. Tal es así que podemos hablar de la ley de identidad de género, podemos hablar del matrimonio igualitario y una serie de derechos que se fueron ampliando e incorporando en este proceso democrático. La adquisición de estos derechos se da en un contexto donde la ciudadanía nota que una serie de derechos se incorporaron, pero otros se fueron vulnerando, como por ejemplo reelecciones indefinidas en algunos distritos del país, cuya Constitución autoriza, pero que también habría que rever los contenidos para limitar los mandatos indefinidos y entender que en un sistema republicano la alternancia es la esencia del sistema. Y en nuestra democracia esta alternancia en algunos distritos está haciendo falta y sería uno de los tantos ítems que todavía la democracia adeuda a la ciudadanía junto con el problema económico, una inflación altísima que aún no se pudo resolver en Argentina como sí lo hicieron los países vecinos de la región. Y la incorporación de la Argentina al mundo, estamos viviendo una etapa de plena globalización, de interdependencia entre los diferentes estados y la Argentina ha quedado un poquito marginada, un poco por una política exterior equivocada, si se quiere, otro por una falta de política exterior que debería estar consensuada con los diferentes sectores para que esta política no se modifique con los diferentes cambios de gobiernos y que los intereses de la nación sigan siendo los mismos a pesar de los diferentes signos políticos que puedan estar gobernando la Argentina. Recuperar la democracia significa, en primer lugar, recuperar la libertad, significa disfrutar de esos derechos ampliados que la ciudadanía cuenta a partir de este momento y significa también que las leyes que rigen los destinos de nuestra sociedad surjan de un Congreso de la Nación que entendemos está alimentado por representantes de la ciudadanía. Es un poquito entender que se recupera con la democracia, esencialmente la libertad y la posibilidad de elegir, que no es poca cosa.